Fan Shao, siempre me controlas. ¿Es esto lo que dijiste sobre no perturbar mi vida? Shulan mostró una sonrisa desdeñosa en su atractivo rostro, pero apretó la yema de los dedos contra las mangas, soportando el dolor constante. Si no estoy en el instituto, tengo que estar en casa. No puedo tener otras cosas que hacer, como pedir una cita. Fan Shao frunció el ceño y tras un instante alisó lentamente sus cejas. ¿Salir con alguien más? ¿Dejar de viajar solo bajo la lluvia? Estaba cansado y dolorido, se llenó de la agitación de Shulan. Puso sus 5 dedos sobre el rostro de Fan Shao y lo empujó con fuerza. Si no fuera hombre sería más decente que tú. Fan Shao, no quiero recordar el pasado. Será mejor que desaparezcas antes de que se me acabe la paciencia. Shulan dobló la esquina y caminó frente a Fan Shao. Hace mucho que no te veo. A Fan Shao le dio un vuelco al corazón y apretó el manillar con más fuerza. Se relajó un instante antes de atreverse a mirar a Shulan a la cara. Él sonrió y respondió: ¿Cuánto tiempo sin verte, Shulan? No importa cuán apasionada haya sido la relación alguna vez, ahora lo único que queda es un tiempo sin vernos. Como era de esperar, estas palabras eran tan ligeras que fueron arrastradas por el viento frío. Los ojos de Shulan recorrieron suavemente el rostro de Fan Shao, se detuvieron por un momento en una cicatriz en el costado de su oreja y luego encontraron sus ojos. ¿Qué quieres de mí? Le pido disculpas. Ayer mi amigo dijo tonterías. Lo sé, pero no te creo. Hubo una pausa de 3 segundos antes de que Fan Shao continuara. Aún tengo que disculparme, pase lo que pase, y también tengo miedo de que pienses que fui yo quien lo mandé a hacerlo. Fan Shao bajó la mirada y rió entre dientes. No creas que soy tan inteligente. Levantó los ojos sonrientes, pero estaban llenos de tristeza. Shulan, ¿todavía tienes miedo de mí? Shulan dudó por un momento. Tengo miedo. Fan Shao asintió. Entonces continuaré desapareciendo. Tomó una bolsa de papel del manillar y se la entregó a Shulan. Las albóndigas fritas que te gustan están frías. Ve a casa y caliéntalas. Shulan miró el logo en la bolsa de embalaje. Voy a trabajar. Fan Shao le entregó la bolsa de papel a Shulan. Al retirar la mano, las frías yemas de sus dedos rozaron la cálida palma. La temperatura familiar le provocó un temblor en el corazón, pero a medida que el calor y el frío se separaban gradualmente, finalmente se convirtió en melancolía. Arrancó la motocicleta, se puso el casco y giró el acelerador media vuelta, pero Fan Shao escuchó a Shulan llamándolo por su nombre. Fan Shao. Shulan dudó nuevamente mirando la herida en el rostro de Fan Shao. Tian Tian casi fue atropellado por una motocicleta hace unos días. Fan Shao apagó el motor y frunció el ceño. Las carreteras están resbaladizas en invierno, así que mejor no andes en moto. Ten cuidado. Después de decir eso, Shulan tomó su bolsa y regresó a la base de investigación y desarrollo. Cuando Shulan regresó al laboratorio, le dijeron que había clientes esperando. Le entregó la bolsa a Tian y dijo: calienta la comida para todos al mediodía. Dio 2 pasos y luego retrocedió. Tian lo miró fijamente durante varios segundos antes de decir: déjame una caja. Shulan se apoyó contra la puerta y dijo fríamente: tú y Fan Shao están haciendo un acto doble, uno afuera y otro adentro. Si quieres cantar, tienes que tener gente a la que le guste escucharte. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.